Muy bien, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Cuando el celular llega a la mesa, redes sociales, familia y riesgo de TSA en adolescentes. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La exponente, la oradora de que en breve vamos a escuchar es Paulette Bernal Tapia. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con el magíster en conducta alimentaria por la Universidad Adolfo Ibáñez. Es diplomada en intervención clínica e infarto juvenil de la Universidad de Valparaíso. Diplomada en neuropsicología infantil por la Universidad de Chile. Diplomada en desarrollo y salud integral de adolescentes de la Pontificia Universidad de Chile. Y docente de pregrado y posgrado en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. E integrante del equipo del Centro de Estudios de la Conducta Alimentaria SECA de la misma Universidad Adolfo Ibáñez. Así que hecha la presentación de la bienvenida, es toda suya la sesión, estimada. Muchas gracias, Rodrigo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos. Veo que tenemos representación nacional prácticamente en todo el territorio, así que muy agradecida por su participación y también si están en el norte, mucho ánimo, mucha fuerza también para eh, enfrentar todo lo que ha traído este frente de mal tiempo sin precedentes en realidad. Ya, vamos a partir sin más. Y yo tengo que compartir, si no me equivoco. Uy, no estoy compartiendo pantalla todavía, ¿cierto? Compartir. Ahí vamos a ampliar esto y presentar. ¿Me confirman si se ve todo bien? Manito en el chat o un OK. Super profesora. Perfecto. Entonces, bueno, ya sabemos cómo se llamaba el seminario del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de un tema súper importante que es lo que tiene que ver con el riesgo de trastornos alimentarios en adolescentes y qué pasa con el uso de redes sociales. Este es un temazo en realidad y vamos a hablarlo en base a lo que nos habla el modelo Maudsley, que es base del curso que vamos a tener la próxima semana y también lo vamos a abordar en el diplomado de abordaje multidisciplinario de trastornos de la conducta alimentaria que también hacemos en ADIPE, que parte en septiembre. Aprovecho ahí de pasar el dato. Entonces, hoy día vamos a analizar el rol de la familia, principalmente. Aquí vamos a hablar de adolescentes, por supuesto, pero nos vamos a ir mucho más por parte de el rol que tienen los padres o que tienen los cuidadores en lo que respecta a los trastornos alimentarios. ¿Esto por qué? Porque dentro del modelo Maudsley o lo que se postula desde el modelo Maudsley es que los padres son los principales protagonistas dentro del tratamiento, son la fuerza que va a ayudar a los pacientes, en este caso sus hijos, hijas, hijes, a superar el trastorno alimentario. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hablar un poco de qué es lo que la investigación nos ha dicho, qué es lo que tenemos que poner el ojo respecto al uso de redes sociales en adolescentes, cuáles son los mecanismos de riesgo que intervienen y tienen injerencia en cómo o en la posibilidad que se desarrolle una conducta alimentaria alterada, un trastorno de la conducta alimentaria, la familia como este factor protector y finalmente algunas estrategias que podemos utilizar desde el modelo Maudsley aplicado a la cultura digital en los adolescentes. Entonces, no podemos partir sin negar la realidad, o sea, sin dejar de reconocer en realidad la realidad de que la mayoría de los adolescentes usa redes sociales, por no decir todos, es una gran mayoría, hay en distintos grados, digamos, y desde distintas edades, pero es una realidad. Actualmente el uso de celulares, si somos justos, está de la mano con el uso de redes sociales. Probablemente todos ustedes, yo por lo menos soy aquí culpable, tengo el celular aquí al lado y probablemente si llega una notificación se me van a ir los ojos en algún momento. Los adolescentes que están en proceso de desarrollo, todo lo que tiene que ver con la capacidad de autoinhibición, incluso este mecanismo que ya al adulto le lleva a los ojos,
podría ser aún más complejo de tratar. Y además, más desde el 50% las revisa al menos una vez por hora. Se habla de un uso digamos, de redes sociales problemáticos desde las 3 horas en adelante. Eso es como el acuerdo que se ha llegado a nivel de estudio. Podemos acordar que quizás es antes. ¿Y por qué creo que es antes? Porque en 3 horas, ayer, o sea, mientras estaba haciendo la presentación, estaba sacando la cuenta. 3 horas, pues si lo dividimos en intervalos de 5 minutos, o sea que son 5 minutos, digamos, en una aplicación, es tomar el teléfono durante el día 72 veces. Entonces, si son 72 veces, ya es más de una vez por hora. Y eso ya es más de este 50% que nos dan las investigaciones actuales. O sea, tenemos jóvenes que están utilizando las redes sociales mucho más de lo que lo utilizamos nosotros. Yo tengo 35 años, yo alcancé a tener una vida, digamos, sin redes sociales, al menos gran parte de mi adolescencia. Pero eso es algo que los adolescentes actuales no conocen, o sea, siempre han tenido, y ese es un espacio actual de socialización que tenemos que integrar, tenemos que reconocer. Entonces, ¿cuál es la complejidad? El aumento del uso de redes sociales se ha correlacionado con la severidad de los síntomas de trastornos alimentarios. Durante la pandemia tuvimos un aumento muy dramático en la cantidad de adolescentes que consultaron por problemáticas alimentarias y actualmente incluso todavía escuchamos pacientes que dicen que en pandemia algo cambió, digamos, algo pasó o post pandemia también, el volver a clases en muchos casos también tuvo injerencia. Entonces, este tiempo también implicó un aumento del uso de redes sociales y no solamente de redes sociales, sino que también el uso de plataformas como las que estamos hoy día, donde también nos estamos mirando constantemente. Yo lo tengo que minimizar, o si no me miro solamente. Entonces, si estamos hablando de adolescentes nuevamente que están siendo atravesados por un montón de discursos respecto a cómo deben verse, el estarse mirando constantemente también trae ciertas complejidades. La tendencia de los adolescentes además esconde síntomas, tiene una tendencia a esconder síntomas. Se habla mucho de que las adolescentes o los adolescentes que están con trastornos restrictivos tienden a ocupar ropas más anchas, como para tratar de ir enmascarando un poco este cambio, digamos, corporal. Y además esto se puede ver reforzado en esta esfera de la vida de los adolescentes que es relativamente nueva, que no es tan nueva en realidad, pero con la que nos estamos recién haciendo a la idea, que pareciera que es parte del espacio privado de estos adolescentes, con quién hablan, con qué grupos, digamos, interactúan en este espacio virtual que quizás no van a ver en persona nunca, nunca, pero sí van a reforzar ciertas ideas o sí van a tener una importancia dentro de cómo ese adolescente se mira a sí mismo, se mira a sí misma, se mira a sí misma. Entonces es muy importante tener en cuenta que hay todo un mundo ahora que es mucho más grande que el que quizá tuvimos nosotros cuando éramos adolescentes. Cuando hablamos del uso de redes sociales, a mí no me interesa demonizarlo, la tendencia es a restringir cada vez más el uso. Eh, Tampoco soy 100%, o sea, como digamos, liberación del uso, creo que debe ser un uso informado, debe ser un uso contenido y lo que debemos proponer es un uso consciente. ¿Y esto por qué? Porque en realidad no tiene tanto que ver el tiempo, a pesar de que también es otro punto de conciencia del uso. Pero no, estas 3 horas que yo les menciono previamente, pareciera que no son tan importantes, aunque todo en exceso, por supuesto, que hace mal. Si estoy más de 8 horas en redes sociales, claramente eso no va a ser saludable. Pero más tiene que ver el contenido en respecto a las problemáticas que se asocian con trastornos alimentarios. Cuando hablamos de la insatisfacción corporal y elegimos la insatisfacción corporal como una variable, es porque es la que está más relacionada en adolescentes con el desarrollo de trastornos alimentarios. Esta sensación de insatisfacción que es donde justamente tiene su capacidad de acción las redes sociales, sobre todo aquellas que tienen el uso de imágenes. Entonces tenemos que promover el uso consciente en tanto tenemos que saber y además
preguntar a los adolescentes si ellos saben qué es lo que están consumiendo en redes sociales, qué cuentas están siguiendo, a quiénes están viendo todos los días, qué les está mostrando el algoritmo, entendiendo que uno no sigue a todas las personas pensando en TikTok. ¿Qué es lo que les está mostrando el algoritmo? ¿Cómo se sienten antes de abrir TikTok o de abrir Instagram y cómo se sienten después? ¿Cómo qué es lo que está pasando al final dentro del mundo interno? Es lo que permitiría quizás acercarnos a un uso que sea, que le podamos sacar el provecho. Como les dije, es un espacio de socialización más de los adolescentes. Entonces ya no podemos prohibir por prohibir. Tenemos que encontrar una manera de poder, digamos, encauzar este uso de una manera que sea más provechosa. Hablamos del riesgo específico en la exposición al contenido de pérdida de peso y este es un mediador crítico para el desarrollo tanto de atracones y conductas de purga. Y eso es particularmente relevante porque la vuelta a estos modelos corporales ultra delgados que aparecieron en los 90 y que han aparecido con este surgimiento de los autoritarismos a nivel mundial, la exposición al contenido de pérdida de peso ha aumentado. Se disminuyó durante mucho tiempo, se redujo, sobre todo al inicio de las redes sociales. Actualmente estamos observando una vuelta y es una vuelta con un cariz diferente, porque ya no es una pérdida de peso por estética, sino que se ha mezclado mucho la pérdida de peso con salud. Y se ha intentado hacer ver que toda pérdida de peso es por salud, cuando en realidad eh, el fijarse nuevamente en el peso, que ahí es otro tema que lo vamos a, por supuesto, conversar en el curso, no es lo más saludable para ninguna de las personas, ningún ser humano en realidad. Entonces, el uso de múltiples cuentas también podría aumentar el miedo a la evaluación negativa de la apariencia, y eso es una mayoría. O sea, por lo menos en mi experiencia con adolescentes, el uso de TikTok e Instagram es prácticamente como, digamos, general. O sea, son dos. Y de ahí podemos buscar más redes sociales y vamos a poder, y van a aparecer también más redes sociales en el futuro y eso también puede influir nuevamente si no hay un uso consciente, si salto de una a otra, me aburrí en una y paso a la otra, me aburrí en esa y vuelvo a la anterior y como que me quedo atrapada en un loop del que puede ser muy difícil salir. Entonces también tenemos que tener en cuenta cuál es el uso en el sentido de qué redes sociales utilizan, cuánto tiempo las utilizan y qué contenidos se están utilizando, con qué grado de conciencia también se está haciendo su uso. Tenemos también en el panorama actual ciertas certezas y una de ellas es una condena a Meta por deliberadamente hacer su contenido adictivo. Y eso no solamente para los adolescentes, por supuesto que son los más susceptibles, pero es para la población general. Y la naturaleza visual de estas plataformas, además de esta intención de insegurizar a adolescentes y de poder tenerlos amarrados como les decía, loop infinito de insatisfacción y de mantenerse en esta especie de adormecimiento que podrían ofrecer las redes sociales, que al final de cuentas es un hervidero para estos sentimientos de insatisfacción que pueden ser corporales y también pueden ser respecto de la vida, el sentir que yo no tengo una vida tan interesante, que es bastante común en la vivencia de los adolescentes, sobre todo aquellos que están en entornos más que interactúan con menos personas, por ejemplo, en comunas más pequeñas o en situaciones así, o en espacios del país que están más lejos de las capitales, sentir esta sensación de que mi vida no es lo suficientemente interesante y por lo tanto debo verme quizás de alguna manera, si no soy interesante, debo verme interesante. Y las redes sociales tienden a alimentar esto porque no es solamente mostrar cuerpos perfectos, sino también es mostrar experiencias perfectas. Yo viajo por el mundo como en lugares fantásticos y me veo súper bien mientras lo estoy haciendo y tú también puedes. Entonces ahí está la idea de que, claro, si yo también puedo y yo no lo estoy logrando ahora, es porque es una falla que tengo que corregir inmediatamente. Entonces, este algoritmo crea estos ciclos de retroalimentación y empiezan a aparecer, por ejemplo, las dietas. A veces ni siquiera por una dieta, puede ser una pregunta. ¿Cuántas calorías tiene X alimento? Puede ser una pregunta que quizás sea
completamente inofensiva, pero que lleve a un encadenamiento con otro tipo de contenidos. Porque si uno busca algo, incluso puede que a alguno le resuene esta idea de haber estado conversando con alguien sobre algún producto o, algo, o algún servicio en particular y al segundo uno se mete a Instagram y ya hay una publicidad al respecto. O sea, esto tiene que ver también con lo que hablamos frente a lo que pasa con nuestros cuerpos, a lo que nosotros queremos, si queremos bajar de peso, si queremos meternos a una dieta, empiezan a aparecer probablemente estas sugerencias de dietas, de programas de ejercicio, de programas estéticos también para poder corregir aquello que no se ha logrado de otra manera, o sea, para poder corregir de alguna manera una falla que se responsabiliza a la persona, a la mujer o al hombre en este caso, de forma individual y se le insta a solucionar. Eso al final es lo que logran las redes sociales y al ver tanto contenido similar, se tiende como a validar. O sea, si aparece tanto es porque no debe ser tan malo. Y si lo veo tanto, también me deja de impresionar. Entonces eso hace que uno se desconecte también de la patología o del síntoma y también ayude a no problematizarlo de la manera que sería ideal para poder trabajarlo y eventualmente para poder superarlo, sobre todo en el caso de los adolescentes, porque es una idea que suena básica, pero en redes sociales se amplifica mucho más. Todo el mundo lo está haciendo. Porque antes eran tres, cuatro, cinco compañeros, compañeras de curso, pero actualmente es efectivamente gente de distintas partes del mundo que está haciendo la misma dieta, que está haciendo el mismo desafío, entonces también se da esta como una validación mucho mayor, incluso de conductas que podrían ser patológicas y muy peligrosas. El uso de filtros habladísimo y las herramientas de manipulación fotográfica también se correlacionan con un mayor riesgo de TCA. El aplicar filtros, o sea, en las fotos propias, eh, también ahora tenemos que sumar, que esto lo hice una especie como de bonus dentro de este seminario, que es hablar un poquitito y muy por encima por temas de tiempo, sobre la inteligencia artificial. Ya tenemos que empezar a integrar la inteligencia artificial dentro de la charla sobre los medios digitales y los trastornos de la conducta alimentaria. Y en parte también esto viene de las funciones de edición. No solamente en el hecho de editar una foto de una persona, sino que el empezar a el hecho de que hayan empezado a aparecer videos de personas reales, hiper hermosas, muchas mujeres muy bonitas, que a propósito del mundial se hizo también bien conocido, que aparecieron muchas mujeres espectaculares que en realidad eran IA. Entonces eso también suma al ruido sobre el cuerpo ideal, porque ya no solamente tengo que lidiar con estos cuerpos que están hechos, digamos, con dietas y ejercicios de forma extrema, digamos, o estos tipos de vida que llevan, no sé, influencers o personas famosas, sino que además tenemos que lidiar con estos cuerpos perfectos que en realidad son falsos, pero que se ven lo suficientemente reales para uno asumir que el problema es uno. Entonces es bastante complejo el panorama en el que estamos actualmente. Y aquí tenemos estas tendencias que son fenómenos digitales relativamente antiguos. Yo estoy hablando del Inspiration hace bastante tiempo, desde que empecé ya a trabajar en el área de trastornos alimentarios por ahí, por 2020. Y el Fitspiration era este heredero que venía después, porque la cultura de la dieta ha adoptado diferentes formas y se dio cuenta en algún momento que la delgadez empezó a verse mal. O sea, que ya, sobre todo para el lado más bien latinoamericano, esto de la mujer chupada, si uno quiere, que no tiene, digamos, atributos y que además no se ve sana. Entonces ahí empieza esta migración hacia el Fitspiration. O sea, yo ahora igual me quiero ver delgada, pero me quiero ver sana. Esto es por salud, ya no es por estética, que es el gran cambio que surge desde esta extrema delgadez de los 90 a la extrema delgadez actual, que la actual es mediada por medicamentos en realidad.
Entonces tenemos esta glorificación de la extrema delgadez y estos hacks que existían antes para ocultar el trastorno alimentario a los padres, las comunidades Anaimía, que existen desde que el Internet existe, y antes de eso, de la verdad desconozco, pero estoy segura que existían, y actualmente tenemos esta Fitspiration que es salud, o sea, promociona esta salud, pero en realidad los mensajes que hay por debajo son restrictivos, tienden a promover el ejercicio compulsivo y la objetivación del cuerpo. Y ahora se suma una, digamos, una nueva tendencia que ya es bien particular de las comunidades pro-TCA y de la línea bien restrictiva, que es la tendencia a tener cuerpos donde los huesos sean notorios, o sea, donde hay angustia porque la clavícula no se ve, digamos. Y eso me ha tocado verlo en pacientes adolescentes, que es muy importante que se marquen, sobre todo los huesos de acá, de la clavícula, en algunos casos también los huesos de la cadera, también puede ser a nivel de muñecas y por supuesto también las costillas, es bastante complicado. Y esto es común, por supuesto, en comunidades pro-TCA. Por temas de tiempo, chicos, por los seminarios hacemos las preguntas al final, así que ahí vayan anotando, las van guardando y las vamos a ir respondiendo al final del seminario. En el curso, ahí me interrumpen todo lo que quieran porque ahí lo vamos haciendo un poco más compartido. Entonces, para poder entender los trastornos alimentarios, como son fenómenos multifactoriales, nosotros no podemos hablar de que hay una situación, una frase o una persona que haya llevado a alguien a desarrollar un trastorno alimentario. Y uno de los modelos que nos ayuda a entender las múltiples presiones corporales bajo las cuales vivimos los seres humanos es el modelo de influencia tripartita y en su aplicación a los trastornos alimentarios, habla de tres presiones en particular, que es la presión de los medios de comunicación, que actualmente se entiende como redes sociales, en su momento eran revistas y otros tipos de medios, la presión de los pares y también la presión de los padres. Entonces, acá hablamos de que la presión de las redes sociales tampoco está actuando por sí sola, sino que se combina con estas interacciones entre presiones, tanto a nivel de pares, como decíamos, o a nivel parental, para poder internalizar este ideal de delgadez. Entonces, si tenemos familias donde se utiliza mucho el fat talk, que es hablar en forma de, por ejemplo, comí como una vaca, soy una chancha, me siento como una ballena, ese tipo de hablar también tiende a generar esta insatisfacción corporal, esta internalización, como decía, del ideal delgado como el ideal de belleza en el caso de las mujeres. Y tengo que mencionar también el ideal muscular en el caso de los hombres. No todos los hombres, hay algunos hombres que también eh, internalizan el ideal delgadez, hay algunas mujeres también que internalizan el ideal muscular, pero tenemos que integrarlo también como parte del espectro de alteraciones de la conducta alimentaria a nivel de el mundo interno en este caso que estamos hablando. Esto se produce principalmente a través de dos procesos psicológicos, que sería la comparación social y la autoobjetivación. La comparación social aquí se destaca principalmente la hacia arriba, o sea, el compararse con personas, en este caso cuerpos o imágenes de otras personas que se perciben como más atractivas, más delgadas, más que uno, por eso es hacia arriba. Pero también existe la comparación social hacia abajo que tiene que ver con esta sensación de lograr una seguridad. O sea, no, quizás no me siento satisfecha conmigo misma, pero no estoy tan gorda como la persona de al lado, por ejemplo. Pero es más común y es una de las cosas que más ayuda a internalizar este ideal de delgadez es la comparación hacia arriba. Esto de ver que las personas delgadas son exitosas, esta idea de que son disciplinadas, de que agradan más, etcétera. Y a través de la autoobjetivación, esta internalización del cuerpo como un objeto, o sea, algo que es modificable y que es algo que debe ser admirado, apreciado y valorizado también por otros, pero
de una manera simplista, o sea, una reducción del cuerpo simplemente a un objeto y pone la validación, la valoración de ese objeto afuera. O sea, si hay un otro que aprueba cómo yo me veo, es que yo me veo bien, es que yo valgo, es que yo soy. Entonces, es como un marco, digamos, que nos ayuda a entender cómo interactúa la presión que proviene de las redes sociales con la que tiene que ver con los grupos de pares, en el caso de adolescentes que sufran bullying. Este bullying sí tiene que ver también con el tamaño corporal, se intensifica aún más este campo de interacciones. Y como les mencionaba también, si tenemos padres que están hiperfijados en su propia figura, hay veces que nos ha pasado en muchas ocasiones que son padres que nunca han criticado la figura de sus hijos, ni tampoco quizás la propia, pero sí la de personas afuera o de personas que salen en la tele, por ejemplo, ay, pero ¿cómo tan gordita? Y eso, sí, en ciertas edades uno puede comparar el cuerpo justamente y si se identifica en tamaños similares, puede decir, ya, si esa persona, mi mamá la identifica como gorda, significa que a mí también me identifica como gorda. Y esto sucede sin que los padres se den cuenta y por eso también es importante integrarlos dentro de estos procesos porque también por lo mismo entran con mucha culpa cuando ya se desata un trastorno alimentario, porque se sienten muy responsables de las cosas que dijeron, de cómo se trataron a sí mismos o cómo hablaron también de los demás. Entonces, tenemos que pensar en la familia como la causa o como el recurso. Es una pregunta capciosa, nunca hay que pensar en la familia como la causa. Cuando nosotros entramos a culpabilizar a la familia del trastorno alimentario de sus hijos inmediatamente, lo que hacemos es sabotear a uno de los principales aliados que tenemos en el tratamiento. Estos no son tratamientos fáciles, no son tratamientos que, sobre todo en el caso de los adolescentes, van a entrar con todas las ganas, digamos, siempre hay muchas resistencias y muchas ambivalencias respecto al tratamiento, entonces necesitamos que todos vayan en la misma dirección. Entonces a la familia siempre la miramos como un recurso. ¿Y cómo lo hacemos? La FBT, que es la Family Based Therapy o la terapia basada en la familia, para anorexia nerviosa en particular y también para trastornos alimentarios en general, nos entregan esta visión agnóstica. Nosotros no buscamos la causa, ni culpabilizamos a la familia. La familia no causa el trastorno, la familia no intenciona que el algoritmo del adolescente esté alimentando el trastorno alimentario, pero sí la familia es el recurso principal, como decíamos, para combatirlo. Respecto de los estilos de crianza, se ha considerado, pero depende mucho, o sea, el estilo autoritativo que tiene un alto afecto y también un monitoreo constante se considera protector en el sentido de que son padres que están en conocimiento de sus hijos, pero también existen casos de ciertos adolescentes que desarrollan trastornos alimentarios como una manera de tomar una especie de rebeldía, una manera de intentar recuperar sus propios cuerpos. Entonces, puede ser, pero no necesariamente, pero por el lado de que hay un constante monitoreo, también a través de ese monitoreo, del conocer, del saber en qué están los hijos, es bastante protector en términos de salud mental, o sea, porque implica también un grado de interés, y eso es bastante positivo. Los estilos autoritarios o negligentes aumentan la vulnerabilidad, o sea, padres negligentes, padres que están más desconectados, pueden también ayudar a que ciertas áreas del trastorno, por ejemplo, puedan desarrollarse o puedan también mantenerse. Pero nuevamente, el enfoque de buscar culpables no nos sirve para lograr una salida del trastorno alimentario. Entonces acá los padres que comentan sobre el peso o sobre la figura son mantenedores del síntoma. Por eso también nuevamente intervenimos con las familias. Y esto es muy necesario y mandatorio en adolescentes, pero también se hace en adultos.
porque nosotros estamos en entornos que si escuchamos comentarios constantes sobre el peso de la figura con un carácter negativo en ciertos momentos de los tratamientos, no es lo más adecuado, digamos, no es lo más eh, saludable y pueden ser también maneras de ir cambiando las formas en las que se relacionan los individuos de la familia con sus propios cuerpos y entre ellos también. Entonces, cuando el celular llega a la mesa, en el contexto de la terapia basada en la familia, los padres son los principales protagonistas del tratamiento y el tratamiento en gran parte se da en casa. ¿A través de qué? De la comida familiar. Entonces, el uso de dispositivos durante los periodos de comida, por supuesto que nos va a causar más problemas que soluciones. Si estamos en un tratamiento, se exige que no haya celular presente en la mesa, pero ¿qué hacemos si no hay un tratamiento? O sea, ¿deberíamos igual prohibir el celular en la mesa o no deberíamos prohibirlo? Qué pasa ahí? Pero en el caso de una FBT, este tiene que estar afuera. En algunos casos muy particulares, el uso de celular nos puede ayudar a poder establecer horarios de comida, pero si estamos hablando de la generalidad, lo mejor es dejarlo afuera. el- los celulares tienden a traer estos aires, como dice ahí, dan tiempo de aire a la enfermedad. Estas conversaciones que tienen sobre calorías, aplicaciones de conteo de calorías, las dietas, los mismos cuerpos que tienen los influencers, cualquier persona famosa que vuelve del postnatal a las 3 semanas y la lava en el cuerpo, todas estas cosas tienden a fortalecer las creencias del trastorno alimentario. O sea, que si uno es delgado, se le va a lavar, que uno va a ser más exitoso, que uno va a ser más feliz, que uno se va a sentir mejor. Y los padres también que hacen dieta y critican su propio cuerpo refuerzan el mensaje de las redes sociales por un simple hecho, o sea, por un simple modelamiento. En muchos casos tenemos también que abordar padres o madres que han tenido un trastorno alimentario que no fue tratado ni detectado en su momento, que tiene ciertas reminiscencias o que incluso se pueden mantener activo para poder hacer un tratamiento de un adolescente que tenga un mejor pronóstico. En muchos casos llega a suceder que a través de los hijos los padres se dan cuenta también de sus conductas alimentarias alteradas. Y esto como funciona de cierta manera como esta red en la cual interactúan todas estas fuentes de presión que destaca el modelo tripartito aplicado a trastornos alimentarios. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales cuando trabajamos con adolescentes? Primero, tenemos que saber qué plataformas usa el adolescente, qué redes sociales ocupa, porque uno puede asumir que, por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé, que asumir que todo el mundo usa Instagram, ¿ya? Si bien hay muchos adolescentes que tienen Instagram, probablemente no lo usan de la misma manera que lo utilizo yo, por ejemplo. Entonces eso también es importante, por conocer cómo lo usan. En el caso de Instagram, una paciente me comentó que para su curso, digamos, o para la gente de su edad son mucho más importantes las notas, o sea, lo que se dice en las notas, que a mí me recordó cómo funcionaban los estados de Messenger hace un montón de años atrás. Pero el funcionamiento es parecido, tenemos que igual conversarlo con los adolescentes, saber en qué están. Por ejemplo, adolescentes que no están en Chile no necesariamente van a estar ocupando las mismas plataformas. En Estados Unidos se sigue ocupando muchísimo Snapchat. Y Snapchat también es una red social visual y también tiene todavía esta característica de que los mensajes desaparecen, entonces también tiene otra significación. ¿A quiénes sigue? Y como les decía en un comienzo, no solamente a quienes sigue, sino que qué es lo que ven más. O sea, videos de qué te están saliendo últimamente en TikTok, por ejemplo. Tenemos que preguntar. Y preguntar qué pasa en la casa. O sea, ¿hay reglas familiares al respecto? ¿Puedo ocupar el celular en todo momento? Actualmente también en los colegios se están haciendo ciertas restricciones. Tenemos que tener una idea de cuál es el uso de los adolescentes. Incluso en sesiones, en el caso de psicólogos, les podemos pedir que nos compartan o que nos muestren la aplicación en algunos casos que tienen de tiempo en pantalla.
Si quieren también ayudarlos a, a no sentirse quizá como no vayan a ser tan juzgados, muéstrenles su propio tiempo en pantalla para poder suavizar un poco las cosas. Y también saber cómo qué pasaría si se limita el acceso a ciertos contenidos. Ahora tenemos aplicaciones para todo, algunos adolescentes incluso también pueden andar con los relojes, estos que miden pasos y miden pulsaciones. Entonces hay una tendencia mucho más a la obsesión, incluso con datos de fitness, que tiene más que ver con esta idea del ser saludable, que puede cargarse más hacia el lado de la ortorexia, esta obsesión con lo saludable. Entonces, ¿qué pasaría si se limita el acceso a ese contenido? Contenido que antes, o sea, que antes de bajarlo se podía vivir sin él, digamos, pero hay que hacer una concientización un poco mayor de qué pasa si esto ya no lo tuvieras, si no pudieras contar tus pasos, si no supieras cuántas calorías quemaste, entendiendo que también son aproximados los que hacen los relojes y no son muy buenos aproximados tampoco. Entonces, poder ayudarlos a concientizar. Primero, saber cómo lo usan, en qué momentos también del día y después ir introduciendo unas cuantas preguntas de cómo se van sintiendo, cómo se sienten antes y después, y también a los padres irles preguntando si han observado estos cambios. Me pasó con la mamá de un adolescente hace poquito, me dice, sí, en realidad, si pasa más de 2 horas metido en el celular, después anda como más sensible, como más enojón. Y eso también tiene que ver con probablemente el hecho de estar mucho rato haciendo algo repetitivo y probablemente dejando a la mente seguir su propio ritmo y llegar probablemente a lugares desagradables. Evaluar si los padres están listos para intervenir el consumo digital de sus hijos también. Si ellos, a qué, nosotros le preguntamos a los adolescentes y también le preguntamos a los padres, ¿qué es lo que saben? Eh, Aquellos que trabajan en las áreas infanto-juveniles, espero que, por lo menos en mi formación, a mí fueron muy majaderos con el decir, nosotros tenemos que saber qué están jugando nuestros pacientes, en dónde están nuestros pacientes. Entonces, eso implica que los padres también tengan claro en qué lugares están a nivel virtual. Y si no lo saben, ayudar también a ir mejorando esta conexión padres-hijos e ir abriendo esos espacios, porque en el fondo, ¿qué es lo que se le demuestra? Aparte de lo molesto que pueda sentirse en que tener a mi mamá o a mi papá encima preguntándome a quién estoy siguiendo, también deja la idea de a mis padres les interesa quién soy, porque esta es otra dimensión del ser. Digamos. Entonces, al final de cuentas, el mensaje siempre va a ser más positivo que negativo. Entonces, si son padres que les dejan ese espacio a los hijos, la idea es invitarlos a que se metan un poquito más en ese espacio. A nivel familiar, primero tenemos que desmontar esta idea de perfección y enseñar a los padres a discutir de la artificialidad de las redes sociales con los hijos. Y esto es importante porque es discutir sobre esta dimensión sin ridiculizar, sin minimizar, sin ningunear el uso o la opinión que puedan tener los hijos respecto a las redes sociales. O sea, por eso no es llegar y decir, ay, no, sí, estos son puras editadas, puras IA, son todas IA. No, o sea, la idea también es llegar a preguntar. Por eso, en muchos casos, más que criticar, es preguntar. O sea, pero si esta foto fuera falsa, por ejemplo, sin saber si lo es realmente, ¿qué cosa no podrían decir que es falsa? En vez de decir, oye, esta cuestión es pura IA. O sea, quizás estimular un poquito más esta mentalidad crítica. Fomentar el aprecio corporal hacia lo que el cuerpo hace más que al cómo se ve. El recordar siempre que nuestro cuerpo nos acompaña y yo siempre le digo a los pacientes que nos banca a pesar de todas las cosas horrendas que uno pueda decir del cuerpo cuando a uno no le gusta, sigue teniendo todas sus funcionalidades. El corazón sigue latiendo, tus piernas te siguen llevando a donde quieres llegar, tus ojos te siguen mostrando lo que tienes en el frente, te guste o no, digamos, el cuerpo en el que lo hace. Y esto sirve también como un amortiguador ante ese riesgo digital. Tenemos que recordar que lo que se muestra en redes sociales es algo que está curado, o sea, está armado para mostrarse de cierta manera. Por más espontáneo que parezca, porque nosotros elegimos qué es lo que subimos, lo que compartimos en redes sociales. Siempre va a ser una acción que pueda ser impulsiva o no, sigue siendo una acción que nosotros nos tomamos el tiempo de hacer. Entonces, eso implica que va a haber un cierto grado de, o sea, que no va a haber mucha naturalidad, digamos.
Entonces nosotros siempre vamos a ver lo mejor de la gente en redes sociales y eso implica también reconocer que hay muchos más momentos que los que se muestran en redes sociales que son normales, que no son los mejores o que no son tan glamurosos como se ven. Y eso es importante transmitírselo a las generaciones que lo único, o sea, que han crecido con este espacio siempre. Entonces se hace para ellos mucho más absoluto que para aquellos que pudieron, que se metieron a redes sociales recién en el 2008, 2009, por ejemplo, ya siendo adultos. Y tenemos que capacitar también a los padres para reconocer estos cambios de estado de ánimo tras el uso de ciertas apps, a propósito del ejemplo que les mencionaba en la diapositiva anterior, esto de darse cuenta cómo cambia y cómo cambia también el estado de ánimo propio. A veces también parte uno con los padres y después a través de esa experiencia los padres llegan a ayudar a sus hijos a contener este uso que tiende a salirse de las manos no porque uno quiera, sino que porque las plataformas están hechas para que eso suceda. Desde la terapia basada en la familia, pensando en personas en adolescentes que ya están, digamos, en un grado de insatisfacción grande, lo que podemos hacer, porque la terapia basada en la familia parte del hecho de separar la enfermedad de la persona, o sea, uno no es el trastorno alimentario. Entonces, si tenemos adolescentes que quizás ya están más obsesionados con el fitness, con las dietas, quizás separar un poco a esta adolescente o esta parte obsesionada de quién es la adolescente en su vida común y corriente. Y esto nos ayuda a ver cómo toda esta parte que fomenta este fitness, que fomenta estas dietas, tiende a ser un bully, o sea, tiende a ser muy pesado, digamos, o sea, los pacientes en general, cuando les pedimos que separen la enfermedad, les preguntamos cómo sería y normalmente tienen estos grados militares o grados de amigas tóxicas, como que tiene mucho de esto de presionar, no hay como digamos una relación que se perciba como de contención o algo agradable, sino que es más bien una presión constante, una crítica, una preocupación, entonces tiende a ser mucho más como este bully, esto de que le está haciendo daño constantemente. Entonces, cuando pensamos en el uso de redes sociales, pensando en estas lógicas de insatisfacción, lo que podemos hacer es separar, o sea, es este ente que alimenta las redes sociales y que te hace verte a ti mismo como alguien poco válido. Porque en todas las personas que tienen un trastorno alimentario hay momentos donde yo les digo que uno escucha la voz del trastorno alimentario y escucha la voz de la persona. Normalmente a la persona le gusta disfrutar la vida, hacer cosas, no, se da cuenta, digamos, la parte sana, que la vida es mucho más que el cuerpo. El trastorno alimentario reduce la vida solamente a este cuerpo que tiene que verse delgado y que nunca se va a ver lo suficientemente delgado. Y a los padres se les devuelve esta autoridad para supervisar y limitar el acceso a contenido dañino en las fases iniciales. En la primera fase de la terapia basada en la familia, los padres toman el control de la alimentación de los hijos y también toman el control, lamentablemente, del celular de los hijos. O sea, se puede hacer con distintos grados de cercanía. O sea, lo ideal no es quitarle el celo de la mano y empezar a eliminarse cuentas así como a diestra y siniestra, sino que se trata de conversarlo pero que al final el control último siempre lo van a tener los padres en esta etapa inicial. ¿Por qué? Porque el trastorno alimentario se ha tomado a la paciente y no va a ser capaz de tomar las mejores decisiones en ese momento. Entonces, por eso se les entrega, pero la devolución de ese control, en el caso de la alimentación es mucho más gradual, en el caso de las redes sociales ocurre mucho antes, o sea, tenemos pero también desde desde la confianza, o sea, desde confiar en que ahora se va a hacer un uso mucho más saludable del contenido que están viendo en redes sociales. Y los padres siempre tienen que, en buen chileno, remar para el mismo lado, deben estar en la misma página respecto a las reglas digitales para evitar que el trastorno alimentario ocupe la técnica del divide y vencerás. El trastorno alimentario siempre, los adolescentes en general ya tienen esa habilidad, yo lo he observado en mis años de experiencia, de encontrar esa grieta, de saber cuál de los dos padres es el que más probablemente le dé permiso.
Entonces, saben dónde encontrar la falla y nosotros lo que tenemos que hacer como terapeutas es ayudar a los padres a adelantarse a eso. Entonces, que haya un frente unido. Por último, si el papá no tiene la capacidad de decirle que no diga que no y pregúntale a tu mamá, es por siempre. Y esto toma aún más importancia cuando estamos trabajando con padres separados, porque ahí tenemos que redoblar los esfuerzos para que ambos hagan lo mismo, para que todo sea lo más similar posible, si es que no hay manera de que los adolescentes pasen el tiempo del tratamiento en una de los dos hogares. O si es posible también que pueda compartir con ambos padres. Eso va a depender mucho de las configuraciones familiares con las que nos encontremos. En el hogar, ¿qué podemos proponer? Zonas libres de pantallas y la mesa que sea ojalá la zona uno, como un espacio sagrado de conexión y alimentación, una zona libre de chequeo corporal digital, o sea, donde no se usen ojalá celulares. Y esa regla tiene que valer para todos los integrantes de la casa, o sea, si los adultos pueden ocupar el teléfono, pero los adolescentes no, no va a funcionar en realidad. También podemos ayudarles a gestionar la ansiedad, o sea, ayudar a contener esta angustia que se provoca sobre todo al inicio del tratamiento, donde los padres entran en este rol mucho más, digamos, firme y donde se restringen cosas, libertades que se habían tenido en muchos casos por muchos años antes de, y eso va a generar problemas, va a generar angustia y ansiedad, entonces también tenemos que ayudar a los padres a poder gestionar esto de la manera más saludable, que mucho tiene que ver con el identificar ahí a la voz del trastorno, o sea, que es probablemente el que se esté manifestando en ese momento. Y a los hermanos ocuparlos, pero siempre con cuidado. O sea, los hermanos nunca van a ser los responsables del tratamiento y eso hay que dejarlo bien claro. Los hermanos cómo funcionan como aliados en el generar distracciones, o sea, en los momentos donde el adolescente está ocupando el celular, momentos donde sus hermanos podrían ayudar a generar este espacio o esta distracción, pero solamente en esos roles, tratar de no responsabilizarlos, por ejemplo, de horarios de comida, ni de preparaciones, ni planificación, ni cosas similares, a no ser que sea total y absolutamente necesario acorde a la dinámica familiar, porque si, por ejemplo, uno de los hermanos mayores es el encargado de la crianza del hermano, obviamente ahí vamos a tener que utilizar otras herramientas. Y aquí, como un asterisco, les digo, vamos a profundizar un poquito más en el curso ya la próxima semana. Respecto al uso de IA generativa, actualmente no solamente tenemos que preguntar qué redes sociales están utilizando y a quiénes están siguiendo, sino que también tenemos que preguntar qué le están preguntando a ChatGPT, a Cloud o a su IA generativa de preferencia, porque ahí puede haber mucha información falsa que se esté replicando. La IA está hecha por humanos, por lo tanto no está libre de los sesgos que como humanos tenemos y actualmente la humanidad está volviendo a esta idealización de la delgadez, así que podríamos considerar que la IA está siguiendo exactamente esa misma dirección. Por lo tanto, el hecho de confiarle a la inteligencia artificial o sea, información que tenga que ver con algo nutricional, con conteos de calorías, con planes de ejercicio, eh, es bastante riesgoso y puede tender a reforzar, al igual que en las redes sociales, muchas ideas respecto de los trastornos alimentarios, como una IA no tiene acceso a nuestros parámetros biométricos todavía. Entonces es muy difícil que pueda darnos respuestas certeras, pero para eso tenemos que tener una concientización mayor de qué es la IA generativa, para qué nos sirve y cuáles son las implicancias de su uso. Una bastante importante también es el hecho de que todo lo que uno escriba pueda verlo un humano que está en proceso de entrenamiento de esta IA y la privacidad, digamos, es algo que no está para nada garantizado. Respecto a los trastornos alimentarios, pueden reforzar estos estereotipos visuales y reales y la complacencia que está disminuyendo, pero digamos sigue siendo parte importante de estos chatbots, también pueden entrar a complejizar más la situación.
Entonces, los consejos, como les decía, hay IAs que han dado consejos abiertamente, o sea, promueven dietas restrictivas y desinformación médica, o entregan información médica de forma irresponsable y por lo tanto pueden ser una fuente de riesgo en tanto se consideran y se cree también que tienen un carácter de sabiduría que quizás no todavía no se ha conseguido. Entonces también tenemos que empezar a preguntar y también empezar a hablar con los padres de para qué estamos usando la IA generativa en nuestra vida diaria. Respecto a lo que podemos hacer en prevención, siempre los programas escolares y familiares deben incluir el manejo crítico de la información sobre salud en redes sociales. Necesitamos hacer alfabetización digital antes de ayer en realidad. Estamos atrasadísimos con esto y respecto de la IA, terriblemente. Tenemos que fomentar también el seguimiento de comunidades tanto de recuperación como de body neutrality, también cuentas con cuerpos diversos, digamos, para tratar de ampliar un poco el panorama que se está viendo en redes sociales. Una especie de comparación radical, pero a nivel digital, que la comparación radical es compararse con la primera persona que uno se encuentra en la calle. En este caso, al aumentar estas al seguir cuentas de una variedad de cuerpos mayor, también se puede ayudar a que este ejercicio de comparación pueda ser mucho más neutral. Y también mantener, en el caso de aquellos que estén en un tratamiento de terapia basada en la familia, el monitoreo del entorno digital se mantiene hasta 2 años después de la remisión de síntomas. Necesitamos asegurarnos de que las problemáticas que son tan fácilmente cronificables y en un entorno, como les decía, que donde ha vuelto con mayor fortaleza el culto a la delgadez, necesitamos asegurarnos de que se mantenga lo conseguido, lo logrado durante estos procesos de tratamiento que son bastante extendidos. La terapia basada en la familia puede durar hasta 20 semanas. Entonces es un camino bastante largo donde es importante poder asegurarnos, como les decía, de que lo logrado se mantenga y se perpetúe en el tiempo. Para ir cerrando y dar el espacio a las preguntas, la terapia basada en la familia para trastornos alimentarios, los padres son los especialistas en el cuidado de sus hijos. Nosotros como profesionales somos una especie de coaches de los padres, somos aquellos que entregamos la psicoeducación, el conocimiento técnico, pero son los padres los que llevan a cabo, ejecutan gran parte del tratamiento. Su intervención activa en el mundo digital del adolescente en este sentido no es una intrusión, es un acto de rescate, es un acto de cercanía. La intervención temprana y el empoderamiento familiar son los mejores predictores de recuperación. Por eso también hacemos estos cursos y por eso ponemos la mirada de los adolescentes, porque mientras antes pesquisemos, mientras antes accedan a ayuda especialista, tenemos mejores predictores de recuperación, menores grados de cronicidad y también personas que pueden tener una vida bastante saludable, con una relación consigo mismos que es valiosa y nuevamente la recuperación es posible, pero para eso los necesitamos a todos. Así que muchas gracias a los que han estado hoy día presentes porque han dado un paso también en esta ayuda que tanto necesitamos. Ya. Ahora dejamos el espacio entonces a preguntas. Yo aquí no veo a la gente, sí. Muy bien. Tengo Súper bien. muchas reuniones. Sí, así mismo como mencionaba Paulette, vamos a dar el paso a las preguntas. Al igual que María José, levanten su mano, por favor. Si se quedaron con alguna duda, algún concepto que quisieran aclarar, algún comentario. Y luego nos vamos con el sorteo mencionado al inicio. Te doy la palabra, María José. Hola, buenas noches. María José por aquí. Trabajo en el sistema proteccional en una FT, entonces para mí es súper importante poder socializar estos temas con los papás para que ellos también puedan o puedan tener mayores herramientas de cómo abordar ciertos inicios de algún tipo de trastorno, ¿no es cierto?, en la edad adolescente. Trabajo con una población adolescente bastante amplia dentro
de lo que es mi rol como acompañante terapéutico familiar. Entonces, el alinear a los padres bajo un mismo discurso en cuanto a cómo poder abordar estas instancias con sus hijos, me parece que o sea, es muy importante para poder... o sea, para poder evitar, digamos, que los adolescentes puedan caer en conductas que puedan ser autodestructivas para ellos, como el tema de los trastornos de alimentación. Así que no, agradecida del seminario también, me entrega bastantes herramientas para poder socializar con los papás. Muchas gracias, María José. ¿Alguien más tenía preguntas o comentarios, consultas? Ah, Aquí nos llega por el chat una ujú. pregunta de Millaray. Dice, ¿cómo abordar este tema en colegio, pensando en esta prohibición punitiva que se da en colegio y la poca vinculación que hacen entre casa y colegio? A ver, en el colegio yo creo que una de las cosas que podríamos partir por problematizar o quizás empezar a poner en la mesa es el pesaje que se hace en colegios. Es un tema bastante complejo, muy poco fundamentado, y hay muchos casos que se hacen en condiciones también bastante expuestas en realidad. O sea, por lo menos en mi experiencia, yo trabajé en colegios en algún momento, en programas de integración escolar se hacía un poco más, o sea, digamos, cerrado uno a uno, digamos, pero había igual toda una fila de chicos esperando a ser pesados y medios, eso es un tema. Eh, También es complicado en los colegios pensando también que muchos, en los horarios de comida en algunos casos se dan, en muchos casos de hecho se dan, y los espacios también, los tiempos para comer, los lugares para comer, a veces no son los mejores y tienden a veces a facilitar estas conductas restrictivas de, mejor no almuerzo porque no que lata calentar, porque no tengo dónde comer, porque... Entonces... Creo que más que abordar el tema directamente en colegio, porque además es complicada la prevención en trastornos alimentarios, tiene que haber un grado de especialización de quien la entregue, porque la posibilidad de que hayan personas con trastorno alimentario en las comunidades donde se hace prevención siempre es alta. Entonces hay que tener un grado de manejo en el caso de que, digamos, todo se pueda complicar. Entonces yo iría más que hablar de trastornos alimentarios en los colegios, más a mejorar o hablar de las condiciones en las cuales se están dando las comidas en los lugares, en los espacios, porque mucho se habla de la calidad de lo que se está comiendo, que la colación saludable, los kioscos saludables, cosas perfectas, geniales, pero ¿dónde se hacen estas comidas? ¿Cómo se hacen estas comidas? En un plato, en el suelo, en una mesa, o sea, quizás espacios para que la alimentación se pueda dar de una mejor manera, expuesta frente a todo el mundo, o lugares quizás más escondidos. Es un tema en realidad que podría dar para mucho. También en la educación física los profes a veces enseñan a contar calorías, cosa que no debería suceder, va en contra de todo de lo que nosotros hemos aprendido respecto de calorías, al menos en el área. Em, entonces va a depender mucho, por supuesto, de las realidades de los colegios, pero yo me iría más bien por cómo hacer que los escenarios alimentarios o que las conversaciones sobre los demás, las relaciones que se den también entre alumnos, que ese es otro tema de convivencia, vayan mucho más allá del cuerpo y de la figura, digamos. Entonces tendríamos que pensarlo en distintas líneas, podría ser desde lo alimentario y también desde lo conductual. Y respecto a imagen corporal hay mucho, sobre todo en colegios, de cómo podemos ir fomentando un trato que vaya más allá de lo estético, prácticas tan simples como qué cosas positivas podemos decir de la otra persona que no tengan que ver con el cuerpo. O sea, a nosotros nos hicieron en algún momento en el magíster, en el diploma, ya no recuerdo, pero en una de las especializaciones nos pidieron que dijéramos tres cosas positivas de la otra persona que no tuvieran que ver con el cuerpo. Y es bastante difícil, porque requiere conocer a la otra persona. Ya, ¿cuál es la mejor forma de derribar mitos sobre el no comer para adelgazar? La mejor manera es explicarles cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir.
La manera de sobrevivir que detecta nuestro cuerpo es el consumo de energía. El consumo de energía es a través de alimentos. Cuando nosotros dejamos de comer, lo que hacemos es que el cuerpo active todo el mecanismo que tiene de, o sea, de supervivencia, perdón. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar ganas de comer, pensamientos absurdos de comida y cuando esté frente a un alimento del tipo que sea, va a generar esta sensación de voracidad y pérdida de control, porque el cuerpo no está hecho para restringir. El restringir para el cuerpo es asociado a muerte. Todo lo contrario, si uno come en exceso, el cuerpo no lo asocia a muerte. Entonces, la mejor manera es decirles que las dietas engordan, porque en realidad el estado restrictivo lo que provoca o hace que el cuerpo llegue a un estado de descontrol alimentario que haga que uno recupere esas calorías que se perdieron. Y si ocupamos la teoría del set point, que habla de que nuestro peso está en un rango, cuando nosotros sometemos a nuestro cuerpo a un estado restrictivo intenso, lo que hacemos es bajar nuestro peso al máximo. Cuando recuperamos peso, el cuerpo recupera un poquito más. Entonces ese set point se corre hacia arriba. O sea, nuestro rango de peso empieza a ser mayor. ¿Para qué? Para evitar que esto vuelva a pasar. Entonces, al final lo que vamos haciendo es cada vez aumentando nuestro peso base, si uno quisiera. Entonces, la mejor manera, por lo menos que hemos aprendido nosotros, es decir directamente que las dietas engordan, porque los estados restrictivos provocan que nosotros queramos comer en exceso porque tenemos que cuidar a nuestro cuerpo de la muerte. Y Cristóbal menciona respecto de la adolescencia, ¿se puede hacer un abordaje realmente efectivo sin un apoyo de los padres cuando, por ejemplo, son ellos los que generan estos límites restrictivos de comidas y fijación en calorías? Sí. Hay modelos que son cognitivo-conductuales y que son por definición individuales y que en algunos casos cuando el entorno familiar, por distintos motivos, hay veces que son padres que, por ejemplo, tienen un trastorno alimentario no tratado y no quieren tratárselo, o cuando hay dificultades a nivel familiar, por ejemplo, muchos conflictos entre los padres que hacen muy difícil que haya un tratamiento familiar, se opta por un tratamiento individual con el adolescente y además se sugiere o también se le pide a los padres que puedan hacer algún proceso personal, digamos, no, ahí no pasa por dentro de la terapia. Pero sí, hay modelos que son individuales y que no son familiares y que también pueden utilizarse con adolescentes. La terapia cognitivo-conductual mejorada para adolescentes se puede aplicar, si no me equivoco, desde los 12 años. Así que es una opción. Y Génesis es la que nos va quedando. Vamos a terminar el momento de las preguntas con Mm. Génesis. Ahí le estoy habilitando el micrófono. Ahí, Génesis. Me dices, igual si tienes problemas con el micrófono, puedes escribir la pregunta y al momento del sorteo ahí también te podemos responder sin problema. No puedo, dice. No te preocupes. Ahí lo habilitaste. ¿No escuchas? ¿Le parece, profesora, si deja escrita la pregunta y respondemos? ¿Cierto? Sí, ningún problema. Súper, súper, súper. Vamos a dejar hasta acá el momento del seminario, pero no sé si le parece, le dejo unas palabras al cierre, una invitación final para que cerremos de la mejor forma. Ya, les vamos a dejar la invitación, bueno, al curso sobre intervención con adolescentes en trastornos de la conducta alimentaria desde el modelo Maudsley y también la invitación en septiembre al diplomado en abordaje multidisciplinario de trastorno de la conducta alimentaria. Ahí tenemos una clase focalizada en trastornos alimentarios a lo largo del ciclo vital y también en distintos grupos en particular y complementa también bastante las cosas que vamos a ver en este curso. Si es de su interés,
los dejo cordialmente invitados y por supuesto le reitero los agradecimientos por conectarse a esta hora y estar el día de hoy. También a aquellos que preguntaron, muchas gracias. Y por supuesto también Rodrigo, muchas gracias por el apoyo. No, muchas gracias. Genial, ahí están llegando los agradecimientos y los corazones digitales. Que estén súper bien.